El Señor tiene una palabra, pues en esta noche, que como ha dicho el pastor, no, el primero que le ha hablado a mí, porque por mucho que digamos, muchas veces, pues en esta palabra creo que quien más y quien menos, pues podemos vernos un poquito también a veces reflejado en ella, ¿no? Es una palabra, bueno, tal vez de exhortación, ¿no? Exhortación a veces lo tomamos muy mal la palabra, que parece que estás metiendo una bronca o algo, y no es así, solamente es, la palabra exhortación tiene otro significado, ¿no? La palabra exhortación no solamente decir, echar, reprender en ninguna manera, ¿no? Sino que es también traer una enseñanza en lo cual muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos cayendo en ella, ¿no? Quiero decir, como siempre digo, que si algún hermano, alguna hermana no escucha, me lo pone por el escritorio y yo mismo lo veo, y si no lo veo yo, la pastora Carmen, pues ella también me advierte. Bueno, el tema de esta noche yo le he puesto el título, le podríamos poner otros más finos que el que le he puesto yo, pero bueno, a mí le he puesto este. Y es, ¿qué disfraz te pones? ¿Qué disfraz me pongo? ¿No? A lo largo de las escrituras vemos a muchos siervos que han usado un disfraz para sacar beneficio para su vida. Nosotros decimos siempre, cuando hablamos de disfraces, siempre nos vamos a los carnavales, a esto, ¿cómo se llama esto? A los de Halloween, y decimos, no, yo no me disfrazo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero lo más importante en nuestra vida no tiene que ver con nuestro exterior a la hora de comportarnos, sino con nuestro interior. Y eso es donde queremos, o quiero en esta noche, yo llegar a ese disfraz que a veces nosotros, esa careta que tal vez no dejamos que las cosas del Señor fluyan más. A lo largo de las escrituras vemos tantos siervos y usados. A mí, el mismo Jacob, que le cambiaron el nombre de Israel, pero sabemos quién fue Jacob, ¿no? Vemos, eso se encuentra en Génesis 27 del 15 en adelante. Jacob usó, ¿qué disfraz usó Jacob? Jacob usó el disfraz del engaño. Pero cuando nosotros hacemos estas cosas, bien como en este tema con Jacob del engaño, vemos que todo en nuestra vida, con el tiempo, todo se nos vuelve también a nosotros. Como dice su palabra, de lo que sembramos vamos a recoger. Y vemos que cuando hacemos estas cosas no son agradables delante del Señor. Tenemos que vivir una vida recta, justa, delante del Señor. No delante de los hombres, que también, porque por nuestro testimonio, por nuestro andar, van a conocer quiénes somos, como le pasó a Pedro, ¿no? Tu forma de hablar te delata de quién eres seguidor. Vemos como Jacob usó ese engaño, acordaros de la historia. Se disfrazó, se puso pelo en los brazos, pero había una cosa que él en ningún momento pudo imitar. Y lo único que no pudo engañar a su padre fue con la voz, porque la voz no era de Saúl. El Señor conoce en todo momento, por muchas maneras que nosotros nos queramos andar, caminar, decir o hacer, el Señor sabe quién somos cada uno de nosotros, por mucho que queramos imitar a este o a aquel. No vamos a decir nombres, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Pero vemos como la voz no... El Señor conoce a sus hijos. ¿Cómo conocemos nosotros a los que nos rodean? Por la voz. Por la voz nos conocemos cada uno de nosotros, y por la voz el Señor nos conoce. Aparte de eso, como dice su palabra, Él nos ve en todo momento, porque es omnisciente, ¿no?
Vemos las consecuencias de Jacob que tuvo en aquel entonces también, ¿no? Es lo que he dicho al principio, de lo que sembramos vamos a recoger. Vemos que más tarde, su mismo suegro, Labán todavía era peor que Jacob. Jacob era un usurpador, que es la traducción, ¿no? Pero vemos que Labán le hizo cada jugarreta, le cambió 10 veces el salario, le trabajó para Raquel, le dieron a Lea porque era mayor y varias cosas más, ¿no? Que hay en él, pero no nos vamos a centrar solamente en Jacob. Vemos como todo lo que le hizo. Vemos todo lo que le hizo y en eso tenemos que cada uno de nosotros espero que escuche ahora. Vemos todas las cosas que Labán le hizo a su yerno, ¿no? Un montón de ellas. Ya hemos dicho varias, pero hay más. Porque si Jacob era quien era, Labán había que darle de comer aparte. Vemos también otro que se disfraza, en este caso un rey. Vemos cómo se disfraza Saúl. Vemos cómo se disfraza Saúl. Vemos como una cosa que es el versículo más arriba de 1 Samuel 28, de 7 al 8, pero más arriba, quien lo pueda leer, quien lo quiera leer, que lo lea. Vemos como 1 Samuel 28, 7, 8. Vemos como Saúl él había prohibido de consultar a los adivinos, a las adivinas y todo, a los brujos, vamos, hablando entre nosotros, ¿no? Él había prohibido, pero en su palabra, él lo dice en Levítico 20:27, dice que el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Pero él había prohibido todo esto, muy bien hecho, ¿no? Pero vemos como a veces lo que decimos para otros, nosotros no nos lo quedamos. Por lo que sea, por un interés, tú sabrás, yo sabré lo que hacemos, ¿no? Pero algo que estaba prohibido él, aquí en 1 Samuel, dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y bueno, ellos le abrieron el camino para una mujer de Endor para que le trajese a Samuel para ver qué tenía que hacer con los filisteos, porque al día siguiente Jehová le había dicho que esa guerra le iba a perder, pero como no quería, no se fiaba de Jehová, fue a la adivina a consultar a través del espíritu de Samuel. No vamos a entrar en más temas de una cosa a otra, eso ya vendrá otro día, ¿no? Pero vemos que Samuel le dice exactamente lo mismo. Mañana vas a morir. A veces buscamos donde no debemos de buscar. Buscamos confirmación donde no debemos de buscarla. ¿Y por qué no debemos buscarla donde no debemos? Porque a veces, teniendo cada uno de nosotros, tenemos siervos, hermanos y hermanas que están por encima nuestro, porque para eso tienen la visión, la revelación, porque son ellos mismos que están llevando la obra. Queremos y vamos y picamos a otras puertas. Y el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que cada uno de nosotros, lo que Él ha puesto en nuestras manos, es lo que nosotros tenemos que pedir. Te ha puesto un pastor, pídele a tu pastor. Siempre he dicho una cosa, ¿no? Y se lo he dicho a más de una oveja. Yo daré cuenta de ti, hermano, hermana, si está bajo mi responsabilidad, pero en ningún caso tú vas a dar cuenta de mí. Pero tenemos que comportarnos cada uno conforme somos. Aquí en Primera de Reyes
22 del 30 al 34 vemos uno de los grandes problemas también que hubo, que es con Acab. Ya conocemos a Acab, la historia de Acab es muy profunda, pero nos vamos a quedar en el tema que estamos trayendo. Primera de Reyes 22, 30 al 34. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tu vestido. Y el rey de Israel se disfrazó. Siendo un rey, nosotros mismos también somos hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. No nos podemos ir en contra de su palabra, sino que tenemos que exhortarnos los unos a los otros, para que tal vez en aquello que hayamos caído, no sigamos poniéndonos ese traje que no nos corresponde, sino buscar las cosas del Señor. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey, se apartaron. Que bueno, que estos capitanes se apartaron para no matar. Pero ahí tenemos como Agag hizo servir ese traje, en el cual se disfrazó para que no lo mataran. Aquí hay una historia muy bonita, que es la siguiente, que a mí me gusta mucho, pues, porque a veces vemos las cosas como creyendo que hacemos los retos, como el Señor a la larga nos hace ver que no somos tan rectos, ¿no? Tenemos una historia de Judá y Tamar. Eso está en Génesis 38, del 13 al 26. No lo vamos a leer todo porque nos iríamos a las tantas, ¿no? Aquí sabemos que Tamar, bueno, había tenido pues 2 hijos. Judá había tenido 3 hijos. Pero los dos mayores, pues habían muerto, y por lo cual no había tenido descendencia, ¿no? Pero vemos como esta mujer, porque él le había prometido a su último hijo, que era pequeño en aquel entonces, pero claro, con los años, tampoco me quiero imaginar que también ella fuera ya muy mayor y él pues fuera un niño, ¿no? Pero bueno, dice que él, viendo que ella que no le daba a Sela, su hijo pequeño, se vistió, se disfrazó de prostituta y la estuvo en el camino esperando, ¿no? Vemos con el tiempo de que ella a los 3 meses, me parece, se queda encinta, se queda embarazada, pero ella había cogido el báculo y varios utensilios que él pues estaba usando. Vemos como cuando se lo dicen a Judá, él quiere apedrearla, pues, porque era la ley en aquellos momentos, ¿no? Pero vemos que con el tiempo, cuando le dicen que estaba embarazada, él dice: hay que apedrearla, hay que matarla. Pero cuando querían hacer todo eso, vemos que le mandan el báculo y todo ello, eran 3 cosas, no me acuerdo ahora, el báculo, todo ello, se lo mandan a Judá. Eso. Y se lo manda a poner. De esto es el padre del que llevo yo, del que estoy encinta. Entonces vemos cómo tiene que reconocer Judá la injusticia que había hecho con Tamar, por lo cual el Señor la tiene que bendecir a ella. De hecho, también salen de aquí la descendencia de Jesús. La descendencia también empieza aquí más adelante. Vemos que tuvo que usar Tamar para hacer algo bueno, un disfraz, en el cual Judá pues no se comportó, ¿no? Vemos también Primera de Reyes, en Segunda Crónica 35, 22
a Josías, rey de Judá. Se disfrazó para entrar en la batalla contra el faraón Necao, desobedeciendo una advertencia divina y murió. Todo esto lo vamos a poner un poquito al día de hoy, ¿no? Vemos también un tema que siempre aquí hemos traído muchas predicaciones sobre este tema, la mujer de Jeroboam, que se estaba muriendo el hijo, y el marido le dice en su desesperación, eso está en Primera de Reyes, dice que en su desesperación Jeroboam envió a su esposa disfrazada a buscar a Ahías, que estaba ciego, y preguntarle por la salud del niño. Ahías, a pesar de su ceguera, supo quién era la mujer y transmitió el duro mensaje de que el niño moriría. La esposa de Jeroboam regresó a casa y al cruzar el umbral el niño murió tal como había predicho Ahías. ¡Qué buenos! ¡Qué bueno! Aquí la mujer se disfraza, pero yo me quedo también con el mensaje de que qué bueno es tener mensajeros, pastores, ministerios con visión. Que tal vez nuestra vista carnal sea corta, pero ese discernimiento, esa comunión con Dios, es la que Dios le dijo quién era esa mujer y lo que iba a acontecer. Y es bueno tener hermanos, pastores, en sus congregaciones, en nuestras vidas, que nos puedan a cada uno dirigir, y es lo que le tenemos que pedir, que nos quite esa ceguera espiritual, que aunque nos vengan disfrazados de fuera, porque es lo que viene hoy en día a las iglesias, mucho lobo disfrazado de ovejas, nos dé esa visión de saber quién entra en ese momento para no caer ni que esparzan las ovejas. El Señor Jesús, ahora vamos a entrar un poco en el Nuevo Testamento, todo esto, y hay muchos más siervos, hermanos, hermanas, en el Antiguo Testamento que usan el disfraz. Usan el disfraz como nosotros tal vez muchas veces nos escondemos detrás de muchas cosas, las cuales no deberíamos de hacer, pero queremos tener otra apariencia y no podemos tener otra apariencia en ningún momento. Cada uno somos lo que somos, porque no podemos engañar al Creador. No podemos engañar al Creador, por mucho que nosotros ni nos podemos disfrazar, porque Él sabe quién somos, y mucho menos escondernos, como dice su palabra, donde te esconderás, que el ojo de Jehová no te vea. Aunque te metas en una cueva, como hizo David, otros tantos que se metieron Elías en una cueva. No, si ahí está Dios. Dios se mueve de todas maneras y Dios en todo momento nos ve, aunque nos pongamos el disfraz, cual sea. Dice en 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo esto. Pero yo muchas veces lo pienso. Yo me siento en mi butaca y medito. No somos conscientes de lo que se está en el mundo que vivimos. No somos conscientes para nada. Solamente somos conscientes que nuestra nevera esté llena, que mis hijos estén bien, que yo tenga una economía solvente, pero después, cuando a la hora de las cosas espirituales de nuestras congregaciones, pues, ¿qué es lo que hacemos? Son momentos que la verdad es que te dan ganas de coger el móvil, cerrarlo y quebrantarte delante del Señor, porque vemos la frialdad. Pero cuando los vemos en fiestas, en cumpleaños, en bodas, en todo ello, vemos cómo rebosan felicidad. Pero esa felicidad no es la que da el Señor. La felicidad que nos da el Señor es que tengamos salvación, vida eterna, gozándonos con los hermanos, disfrutando de lo que pone alrededor de estas fiestas tal vez, pero sobre todo de las cosas espirituales.
Las cosas espirituales terminamos y nos vamos corriendo. Por lo demás, otras cosas nos quedamos 2 horas hablando y hablando y aparentando tal vez lo que no somos, ¿no? Dice, porque estos son falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esto no lo ve hoy en día la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez le están dando lo que ellos quieren, le están regalando los oídos, y eso es lo que gusta, porque tenemos el ego muy subido y creemos que somos eternos. Somos eternos en Cristo, pero no por nuestra vida. Por nuestra vida tenemos los años contados y será lo que el Señor quiera. Como dice en su palabra, un año para Dios, un día para Dios es 1000 años y 1000 años es como un día, pero eso es para Él, no para nosotros. Nosotros tenemos que ser conscientes que tal vez mañana no amanezcamos, pero vamos a quitarnos ese disfraz, vamos a andar como verdaderos hijos suyos, vamos a andar como verdaderos cristianos. Si el Señor lo que quiere es que seamos lo que somos, pero verdaderos, no falsos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y eso lo estamos viendo cada día. Así que no se extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Conforme a sus obras será. No le damos importancia a las obras, pero también el Señor le da importancia a las obras. Dime la fe que tienes, pero también muéstrame tus obras. ¿Qué obras tenemos? ¿Qué obras? Tenemos que tener unas obras en las cuales la gente vea que nosotros hay algo especial. A veces no nos disfrazamos, pero tal vez escondemos nuestra identidad. Escondemos nuestra identidad. Y hermano, ¿y eso cómo se come? Pues mira, nos lo vamos a ver a través de Pedro. Perdemos nuestra identidad. Tú sabrás dónde la pierdes y yo sabré dónde la pierdo. Porque si verdaderamente tenemos el Espíritu Santo, el Señor nos lo va a mostrar dónde ha sido. Porque para eso tenemos el Espíritu Santo, para redarguir, entre otras cosas. Para eso tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está de adorno. Yo soy de la opinión que el Espíritu Santo es como debemos caminar y ponérselo todo para que Él nos dirija. Si hemos de ir para allá o hemos de ir para acá, pero nunca disfrazándonos. Pedro esconde su identidad. ¿Cómo la esconde? En Mateo 26, del 69 al 72. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, no una, ya van 2. Y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, decía. Dice que no conocía a Jesús con todo lo que había hecho y estaba por venir. Escondiendo su identidad. A veces no nos disfrazamos, pero perdemos la identidad y negamos con nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, la manera que tenemos de expresarnos muchas veces. Perdemos la identidad que tenemos con Jesús. Tú imagínate que pierdas el DNI y mientras que lo demuestras, ¿cómo demuestras que tú eres una persona civil y que eres quien dice ser? Nosotros tenemos que no perder nunca nuestra entidad como cristianos que somos, como seguidores de Cristo, y
Más adelante hay otro versículo que le dice a Pedro, tu forma de hablar, dice que eres un seguidor de ellos, tu forma de hablar, por lo menos que se nos quede eso, nuestra forma de hablar. No que perdamos la identidad, pero nuestra forma de hablar es la que muchas veces tiene que ir por delante de cada uno de nosotros. En Mateo 23, 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Es lo que no queremos, que el Señor llegue ese día y nos diga, por nuestro comportamiento, tal vez no te pones ese disfraz, pero estás viviendo dos disfraces, el del mundo y el de cristiano. Qué bueno que nos diga, siervo fiel, pasa para adentro, porque tenemos nuestra identidad con Cristo. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Muchas veces dice, Marcos, que esas son palabras. Yo creo que aquí le estaba hablando, nos habla a todos, porque no podemos, sino, yo no soy de los que dicen, vamos a Apocalipsis y quitamos estas palabras porque no me gusta. A mí no me gusta que me digan hipócrita, primero porque no lo soy, ¿no? Y segundo que no me gusta, ni fariseo, ni un sepulcro blanqueado. Yo quiero ser transparente delante del mundo y transparente delante del Señor. Delante del Señor no hay problema, porque sabe de cada uno como somos. Pero sí nuestra apariencia tiene que darnos a conocer delante del mundo. Dice en Mateo 7, 16, 17. Nosotros, cada uno de los que aquí estamos, no podemos, cuando entra alguien en nuestra congregación, y lo digo por experiencia porque a lo largo de más de 40 años lo he visto, ¿no? Se mira mucho el fruto, se mira mucho la fachada y no el fruto, perdón. Se mira mucho la fachada. ¿Qué le pasó a Samuel cuando fue a por David? ¿Qué es lo que miraba Samuel cuando David, un grande, hermoso, guapo, alto, y el otro olía a oveja? Hoy en día tampoco se huele a oveja, pero debemos de oler los pastores a oveja. ¿Por qué? Porque nos tenemos que rozar con cada una de ellas. Vemos como Samuel dice, pues no, esto no me vale, no tiene uno más por ahí. Sí, pero aquel menospreciándolo. Isaí, su padre. No, hay uno, pero no, este. Pues el Señor no mira la fachada. Él mira el fruto que puede dar para su obra. No alargándonos mucho, aquí lo pones, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, frutos malos. Conocemos a mucha gente alrededor nuestra que han estado también aquí, ¿no? Espero que escuches, Manaheide. Y vemos que no han tenido una fachada, una elocuencia a la hora de hablar. Una elocuencia que a veces, porque ya uno lleva tiempo, o llevamos tiempo, pero decíamos, más de uno se puede decir o podemos pensar, con esta elocuencia este hombre, va a ser el futuro apóstol, pero se quedan en el camino porque tienen mucha fachada. Se disfrazan de elocuencia, de verbalizar los textos, y vemos que por sus frutos los conoceréis. Yo siempre digo que cuando le vamos a consultar algo a Dios, por mucho que seamos, para lo único que hay que ser valiente en esta vida es la oración.
La valentía sin oración lleva a caminos de derrota, no de victoria. Pero de oración, ¿quién se viste de oración? ¿Quién te pide vamos? No. Si alguien nuevo se convierte o viene, pastor, vamos a escuchar, enséñame Apocalipsis. Ninguno quiere la cruz, ni que se la mencione, porque quiere los tiempos posteriores. ¿Para qué? Para prepararse. Sí, lo primero que tenemos que aceptar, como dice Juan 1:12, que somos hechos hijos de Él. Sí creemos en Él. No todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 así me lo enseña. La apariencia nos puede engañar, confundir, nos puede impresionar la apariencia. Pero la apariencia lo tenemos muy claro. No transforma nuestras vidas. La apariencia no transforma nuestras vidas en ningún momento. Dios no trabaja con la apariencia, sino con el corazón. La iglesia hoy en día tenemos que tener menos fachada y más verdad. Yo conozco, y todos conocemos, pastores que le dan miedo de predicar del pecado. Santo. Se disfrazan, porque eso para mí es disfrazarse de misericordia, de bondad, pero es que no somos más misericordiosos. Queremos ser más misericordiosos que el mismo Dios. Menos imagen. No podemos tener tanta imagen. Queremos mucha imagen, pero no queremos la integridad. No queremos integridad. Cuando a la gente tú le hablas de integridad, se asustan, porque eso es lo que el Señor busca, gente íntegra para trabajar en el Evangelio. No gente que hoy es blanco, mañana negro, y si no me quedo en el gris. Pero es que en el libro, en Apocalipsis, a Efeso creo que es, dice que ¿dónde hemos dejado nuestro primer amor? ¿De qué lo hemos disfrazado hoy? De apariencia. Ese primer amor lo tenemos disfrazado de apariencia o de fachada, como le queramos llamar. Dios no trabaja con la apariencia, sino con el corazón. La iglesia, hoy en día necesitamos menos fachada y más verdad, menos imagen y más integridad, menos brillo externo y más gloria interna del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hoy en día caminar y que se nos vea que el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no reconocen a muchos en la calle? Ah, mira, aquella es la que canta tan bien y está en tal sitio. Pero su vida después no está respaldando. ¿Por qué? Porque hay mucha fachada de poca integridad hoy en día. El disfraz hoy en día, y toda la vida, ¿no? Porque ya vemos que desde los tiempos antiguos ya usaban el disfraz para conseguir, quitando Tamar, que fue por algo justo, lo cual Judá tuvo que después reconocer que ella es más justa que yo, y eso lo pone su palabra, en donde hemos leído, pone, ella es más justa que yo, porque yo tenía que haberle dado a Sela y no se lo di, y ella ¿qué ha hecho? Disfrazarse de ramera, esperarme en un camino, porque él se había quedado viudo tiempo atrás, y hacer todo esto, se disfrazó para conseguir algo. ¿Cuántas cosas hoy nos disfrazamos para conseguir? Yo eso lo he vivido, yo creo que cualquier pastor aquí lo ha vivido. ¿Cuántos disfraces tenemos alrededor cuando estamos predicando la palabra? Pero tal vez para conseguir ese objetivo que tal vez nos haría falta mucho la vista de Ahías. Nos haría falta mucho la vista de Ahías aún estando ciego, porque tenía la revelación de Dios. Y hoy en día la revelación sigue ahí. Otra cosa es que por nuestra manera de caminar, de ser, de decir, de lo que pon tú el nombre, no la tenemos, ¿no? Me quedo con este último, un pensamiento mío, ¿no? Me quedo con Enoc. Ya veis que poquito se habla de Enoc en la Biblia, ¿no? Yo creo que todos lo sabemos aquí, o casi todos. Enoc no fue famoso.
No fue ningún rey de estos que hemos hablado. No hizo milagros espectaculares, no se habla. Pero ¿qué hizo? Dejó una huella tan grande y dejó una vida que agradó a Dios. ¿Cómo no sería su vida que agradó a Dios y se lo llevó? Yo quiero también esa, como esta mañana se hablaba en desayunos, yo quiero también que si no es llevado, no es la tribulación, bueno, pues si es muerto, bueno, si es que si me muero, aún voy a partir antes que el Señor, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea que aún me voy ahí antes que empiece la tribulación, antes que los que sean arrebatados. Yo no quiero alargar más este mensaje. Yo creo que con lo que hemos traído en esta noche he intentado hacerlo más comedido, pero yo creo que todo lo que he traído, como siempre digo, ¿no? Todo lo que he traído está en la Biblia, son versículos bíblicos y el que me conoce sabe que me gusta mover en Biblia. Así que vamos a despojarnos de los disfraces, de la levadura vieja. Vamos a quitarnos esa apariencia que tenemos de piedad, que ya nos gustaría ser más piadosos de lo que somos, pero vamos a pedirle que el Señor nos siga dirigiendo a cada uno de nosotros y podamos cada día acercarnos más al trono de su gracia y alabar y glorificar el nombre del Señor, porque yo creo que con lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario, Él se merece mucho más de lo que le damos y cómo nos comportamos y cómo vivimos esta vida, si la vivimos en integridad, en apariencia, de qué nos disfrazamos, pero que seamos en todo momento. Yo lo único que le pido al Señor, ayúdame a ser íntegro y a caminar conforme tu palabra, cayendo, tropezando, por supuestísimo, pero yo creo que es una palabra necesaria y que el Señor a cada uno donde la haya tocado la pueda llevar a cabo. Así que el Señor os bendiga, bendiciones. Pues finalmente, por el último, la palabra que